Dos reflexiones que me parecen importantes que usted las escuche por las dudas que se nos pase, que tienen en Joana presencia permanente en la idea, digamos. Dijo a los colegas: tenemos una deuda en la dirigencia política chaqueña que es el centralismo, donde todo se dirime, se discute y se define en la ciudad de Resistencia, pero la provincia es muy amplia y rica en ideas. Y después la otra reflexión: los que se sienten en la legislatura chaqueña tienen que tener fuerte anclaje en el territorio y fundamentalmente la visión del sector a quienes representan. ¿Por qué vas a la legislatura, Joana? Nosotros, cuando empezamos a construir la propuesta legislativa, planteamos la necesidad de que el sector de la economía popular, los trabajadores de la economía popular o este nuevo sujeto político que es la economía popular, necesariamente tiene que tener una expresión política en la legislatura para poder llevar adelante las propuestas que vayan regulando esas nuevas formas de trabajo, digamos, ¿no? Ya lo habíamos planteado en el 19, en aquella oportunidad me tocó integrar, bueno, en ese momento no hubo pasos en la provincial y me tocó ir en la lista del Frente Chaqueño, bueno, encabezada por Capitanich. Ya en ese momento planteábamos la necesidad de la institucionalización del sector. En ese momento, la lista de diputados provinciales la integramos tres personas que venimos del sector o que estamos dentro de lo que es el sector de la economía popular, que bueno, fue Rodolfo Yuar, que hoy es actual diputado, sí. Bueno, me tocó estar a mí, y Juan Chico, que también, bueno, que lamentablemente falleció en el 2021, que somos parte de ese sector o que intentamos expresar a ese sector de lo que es la economía popular o estos nuevos trabajadores. Y también en ese momento el compañero Capitanich, gobernador de la provincia, fue el primero que entendió que dentro del programa político del Frente Chaqueño debía estar este nuevo sujeto y ahí es donde se crea la Secretaría de Economía Popular, que hoy es el IAFEP, el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular, sí, de la provincia, con la idea de construir políticas públicas que pudieran impulsar al sector, ya sea en la cuestión productiva, ya sean las cuestiones de servicio que hacen al sector. Y en esta oportunidad, efectivamente, nosotros seguimos insistiendo que hoy tenemos al diputado Yuar, que es del sector, pero es necesario que la legislatura se eleve la discusión respecto a esta situación, que hoy en la provincia los trabajadores de la economía popular son 100.000 trabajadores que están registrados, que se registró a través de lo que nosotros a nivel nacional conseguimos en el 2016, que fue la Ley de Emergencia Social, que constituyó las primeras 3 instituciones de la economía popular. Una, el Consejo de la Economía Popular, que bueno, recién se está aplicando en este gobierno nacional, el RENATEP, que es el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, y el Salario Social Complementario, como 3 instituciones que empezaban a dar formalidad a este sector o le daban al Estado la posibilidad de saber cuántos trabajadores de este sector existen, digamos, ¿no? Porque nosotros veíamos que el Estado y la política en general no tenía datos concretos de quiénes son estos trabajadores, dónde trabajan, cómo se organizan, qué es lo que producen, si tienen unidades productivas o si tienen unidades de servicio. Y a partir de eso empezamos también a plantear eso en la provincia. Bueno, él que lo entendió muy bien y la verdad que es uno de los pocos dirigentes políticos, podría decir, del país, que realmente entiende al sector y que lo ha estudiado y que se ha comprometido políticamente porque ha institucionalizado en un ámbito claro, en el Ejecutivo, es Jorge Capitanich, digamos, ¿no? Y bueno, y ahí empezamos a construir y en este año planteamos esa necesidad de poder construir una lista de diputados que expresara la economía popular, pero que también expresara otros sectores. Bueno, la lista nuestra busca un poco eso. A mí, obviamente, mi militancia tiene más que ver con la economía popular, como ahí vos lo decías, que en el 2016
A mí me tocó empezar a armar acá en Chaco lo que es la CETEP, que es la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, que hoy es la UTEP, que es la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, que es el sindicato, si se quiere, de los trabajadores de la economía popular, y que está en proceso de regularización. O sea, hoy tiene una mesa directiva nacional con un secretario general nacional, que es Esteban Castro, con secretario gremial y demás, y que posiblemente el próximo año ese sindicato de la economía popular, que es el que discute la paritaria, si se quiere, de este sector con el Estado en muchos casos, porque es nuestro eje de discusión fundamentalmente de todo este sector, es con el Estado. Irá a elecciones también y elegirán también, la idea es armar, como tiene la CGT, las regionales de la UTEP, que es la economía popular, y bueno, a partir de eso es que nosotros venimos pensando en que es necesario construir herramientas legislativas que vayan institucionalizando y que caminen a la par de esta otra decisión política de haber institucionalizado en el Ejecutivo al sector, porque es necesario construir algunas herramientas que vayan resolviendo algunas asimetrías, como por ejemplo el acceso al crédito de los trabajadores de la economía popular. Ahí nosotros a nivel nacional estamos planteando, y que lo queremos traducir eso a la provincia, el tema de un monotributo social productivo que registra a estos trabajadores, y los trabajadores a partir de eso puedan tener un aporte que después pueda transformarse en un aporte jubilatorio. Y esa es la propuesta de poder sentarnos en la legislatura para llevar esta discusión a la legislatura, digamos, ¿no? Que hoy vemos que no la tenemos en la legislatura. Bueno, hoy nadie está pensando en la legislatura, salvo Rodolfo, que sí ha planteado algunas cuestiones, como por ejemplo la ley de tierra, techo, trabajo, donde empezó a discutir un poco esto de la urbanización de los barrios populares, la construcción de viviendas rurales, donde los trabajadores de la economía popular se involucran. Y ahí en Miraflores ya totalmente se planteó una vivienda de 66 metros cuadrados. Y ayer estuvo Rodolfo en la radio y estuvimos conversando largo y tendido de este tema. Joana, ¿cómo se hace o cómo va a ser la pelea para poder institucionalizar y que esto tenga ya una inserción de política de Estado y que no sea Capitanich nomás el único que hable de este tema y que lo formalice y que vos no puedas escuchar en los otros candidatos a gobernador, incluso del SER, que yo no lo escuché a Gustavo Martín hablar de la economía popular? ¿Cómo es posible que solamente Capitanich plantee esto? Yo creo que primero que hay mucho desconocimiento, y la política en general no entiende qué es este sector, digamos. La mayoría comete el error, y para declarar sobre la economía popular lo primero que se dice es, y también para quedar bien con la sociedad muchas veces, lo primero que se dice es, lo habrás escuchado muchas veces, vamos a transformar los planes sociales en trabajo. Sí, correcto. Esa es una falacia, digamos. Primero porque el trabajo ya existe. Claro. Por ejemplo, te puedo dar el ejemplo de varios trabajadores de la economía popular, por ejemplo acá en Resistencia, que a partir de haberse quedado sin el empleo formal hace muchos años, en su territorio se empezaron a organizar, por ejemplo, en talleres textiles de pequeña escala y de producción muy artesanal. Y después eso que producen lo venden a su realidad más directa, el vecino, el otro barrio, la otra zona. ¿O se organizan en cooperativas? Ese ya es un nivel un superior, que claro. Eso es lo ideal, digamos, que se cooperativicen sería lo ideal. Igual cuesta que se llegue a ese momento, porque efectivamente, como te digo, la producción de la economía popular es de modo muy artesanal, sí, con modos y organización muy comunitaria, sobre todo, y donde efectivamente la mayor cantidad de trabajadores son mujeres. Y es una buena lucha contra los grupos concentrados, porque hoy los formadores de precios en los grandes supermercados, en las cadenas de supermercados, le importa un comino, digamos, el bolsillo del pueblo. Sin embargo, con la mitad de lo que vos gastás en un changuito en el supermercado, traes el triple si te vas a los lugares donde
funciona la economía popular, digamos, tanto Sí. en alimentos como en vestimenta, como lo que sea. Sin dudas, y sobre todo en la cuestión de alimentos, consumís un producto totalmente sano. Claro, porque exactamente. lo que vos compras muchas veces en las grandes cadenas de supermercado, bueno, hoy con la ley de etiquetado se puede saber más o menos qué es lo que contiene. Más o menos, digamos. Pero la mayoría de los casos no sabemos qué contiene lo que comemos. Claro, y de dónde viene sobre todo, ¿no? Claro. Eso por un lado. Y por otro lado también me parece, nosotros venimos insistiendo mucho que nosotros no vamos a resolver desde el Estado la informalidad laboral pensando que eso se resuelve con asistencia o con subsidio. Nosotros lo que planteamos es que el subsidio es la primera etapa, pero nosotros venimos de subsidio desde que la crisis del 2001, y nos ha costado mucho transformar el subsidio en inversión para el sector, digamos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? O sea, esos talleres textiles que hoy funcionan, lo que necesitan del Estado no es una beca. Lo que necesitan del Estado es que el Estado acompañe con financiamiento, y que incluso los trabajadores de la economía popular puedan tener un sistema de devolución, que puede ser una cuota social, que puede ser algún sistema de devolución que pueda generar un fondo rotatorio, y que así como un taller hoy ya no necesita de ese financiamiento del Estado, ese financiamiento pueda ser redirigido a otro taller. Y eso se pueda generar una red de comercialización, que es lo que más le cuesta a la economía popular, que es como el cuello de botella, la comercialización y la logística, digamos, o sea, que es el tema de encontrar los puntos donde vender el producto y fundamentalmente el traslado, digamos, ¿no? Que ahí sí el Estado tiene un rol central, digamos, ¿no? ¿Cómo se lucha contra el analfabetismo en el periodismo y en la política sobre este tema que para mí es central? Hay dos caminos, digamos. Uno, conocer al sector. O sea, yo siempre a los periodistas que me entrevistan sobre el tema, lo primero que les digo es que vengan a visitar nuestras unidades productivas. O que estudien. Nuestras unidades de servicio, que no están muy lejos, están acá de la soberanía para allá. También hay una gran resistencia, digamos. O sea, la mayoría de la resistencia vive de la soberanía para allá, digamos, ¿no? Eso es central, y después efectivamente hay que leer. Claro. No hay otra salida, digamos. O sea, no es que esto es mágico y vos adquirís conocimiento porque alguien te lo transmitió nada más. Hay que leer, y nosotros hace mucho tiempo venimos intentando construir. Nosotros siempre decimos que por ahora solamente estamos balbuceando una teoría económica sobre este sector, digamos. Y que no es de la Argentina nada más, ¿no? Esto es algo que el que mejor lo explica y lo plantea, obviamente desde su lugar, es el Papa Francisco. Sí. Cuando el Papa Francisco en el Laudato Si hace un recorrido sobre cuáles son las nuevas formas de trabajo y habla de los poetas sociales, habla de este núcleo de seres humanos, de trabajadores, de hermanos, que se han organizado por afuera del sistema formal. ¿Y por qué pasó eso? Porque el capitalismo también se ha reconfigurado en el mundo. Claro. Hoy el capitalismo, quizás para ganar más un capitalista, ya no necesita explotar a un trabajador. Hoy, con especular en la renta financiera, ya tiene la ganancia. Entonces, no hay inversión en las fábricas, porque es más fácil ganar dinero especulando con los fondos extranjeros, digamos, ¿no? Y eso también, no es que nosotros estamos exentos, no es que vivimos en una isla, nosotros vivimos en un país que está dentro de un mundo globalizado, y que efectivamente, si nosotros no entendemos que hay nuevas formas de trabajo, y que esas formas de trabajo no son transicionales, o sea, no es que esto en algún momento, por ejemplo en el Chaco, los 100.000 trabajadores de la economía popular van a encontrar empleo formal, no va a pasar eso. No va a pasar porque eso ya tendría que haber pasado, digamos, ¿no? Entonces creo que es necesario empezar a discutir seriamente, y eso en realidad no es, en eso coincido, que Capitanich es el que mejor lo entiende y el que lo estudia mucho al sector, pero creo que toda la dirigencia política de esta provincia, si pretende construir alguna propuesta de desarrollo para la provincia, debe conocer este sector, porque efectivamente si vos tenés 100.000 trabajadores que están en ese sector, efectivamente tenés que construir alguna propuesta, lógico, digamos, ¿no? Lógico. Si no, es verso, digamos. ¿Cómo se hace para que la dirigencia política que va a cargos electivos comience a saber cuáles son los puntos vulnerables de la sociedad, digamos, ¿no? Porque para eso hay que caminar mucho. Claro. Hay que recorrer.
hay que estar muy en contacto con las realidades, digamos, ¿no? A mí cuando me tocó estar militando, cuando me tocó militar en la CETEP, me tocó hacer una experiencia acá en la Ciudad de Resistencia de organización o de acompañar un proceso de organización de lo que conocemos como los trapitos, que son los trabajadores que te cuidan la moto y demás, de poder generar un sistema que se pudieran cooperativizar. Claro. Y que en realidad también podríamos ordenar ese sector. Obviamente ahí tuvimos mucha coincidencia cuando Capitanich era intendente. Después, bueno, eso quedó trunco, desgraciadamente. Pero acá no hay salidas mágicas. La cuestión es conocer mucho, hablar mucho y escuchar fundamentalmente, y después obviamente construir herramientas concretas para el sector. Y eso no es difícil, porque nosotros, como decía, lo de la ley construyó el registro, que hoy el Estado sabe cuántos trabajadores hay, los que se han registrado a lo largo de estos años en el país. Ya hay registrado 3 millones de trabajadores en la economía popular. Nosotros calculamos que el total de trabajadores hoy es de 10 millones, o sea que no es un número para desconocer, la política no lo puede desconocer. Y tiene que resolverlo porque este sector, la política tiene dos caminos: o lo integra o este sector va a avanzar sobre los otros sectores, digamos, ¿no? Y en realidad la política tenemos la responsabilidad de integrar a los sectores, como lo hizo, no es algo que hemos descubierto nosotros, Perón ya lo hizo en ese momento con los trabajadores de los obreros organizados, y que también, así como los incorporó a sus derechos, digamos, también los incorporó a la política. Y cuando la Cámara de Diputados a nivel nacional tenía el 40% de trabajadores del movimiento obrero organizado, efectivamente se construyeron los derechos que hasta el día de hoy ni siquiera los gobiernos de derecha ni pudieron tocarle a los trabajadores, ¿no? Eso es lo que se le llama la distribución de la riqueza, digamos. Exacto. ¿Y cómo se hace para que realmente la gente que va a votar sepa y que no vote solamente por emociones, sino por practicidad, por una concepción pragmática, digamos? Para eso es más responsabilidad que del pueblo, es responsabilidad de la dirigencia, y fundamentalmente los que nos planteamos como candidatos tenemos que decir para qué queremos ser diputados, digamos. Claro. Porque si no, viste, como que damos mucha vuelta, sí, acompañame, votame, pero no decimos para qué queremos ser diputados. O quizás algunos dirigentes deberían blanquear y decir: yo quiero ser diputado porque quiero tener un sueldo y quiero salvarme yo. Eso también sería bastante más sincero de mucho alarde que en ese sentido, ¿no? Hay que de alguna manera premiarlo a Milei, porque él dice lo que piensa y lo que siente y lo que va a hacer. Exacto. Si lo eligen, eso lo va a hacer. Por eso. O sea, clarito, hermano. El pueblo tiene que saber qué es lo que va a elegir. Sí, ¿Cuál es el camino a seguir? Yo creo que estamos obligados, todos los candidatos, a ser muy concretos en las propuestas que tenemos. Es central eso, digamos, el programa y el cómo lo vamos a hacer también, digamos, ¿no? Porque si no es como muy una entelequia de lo que hablamos de una entelequia, en realidad, donde el pueblo no sabe muy bien por qué tiene que votar a este o tiene que votar al otro, digamos, ¿no? Nosotros planteamos un programa de la economía popular, pero ese programa efectivamente está enmarcado en una propuesta política más grande, que es la que expresa Capitanich, digamos, ¿no? Joana, por último, ¿tenés confianza que este es el camino? El camino para nosotros en el Chaco, sin duda, es con Capitanich. Más allá de que obviamente nosotros, como te digo, somos muy autocríticos, de que faltan muchas cosas, que estamos en deuda, pero que efectivamente no tengo duda que es con Capitanich, y obviamente nosotros planteamos una lista de diputados que estamos convencidos y tenemos la responsabilidad de llevar adelante, en mi caso, la cuestión de la economía popular, pero después otros compañeros que integran la lista, que tienen que ver con la educación, con los derechos de las personas con discapacidad, con la juventud y demás, productivo y demás. Asumimos la responsabilidad de construir propuestas para los sectores con los cuales nosotros nos relacionamos, militamos y con los cuales trabajamos, digamos, ¿no? Gracias, Joana, por venir. Bueno, muchas gracias a vos por invitarme y bueno, y por el espacio.
Qué interesante lo que dijo Joana. Digamos que cada dirigente que se postule para un cargo electivo diga para qué quiere ese cargo electivo. Qué interesante, ¿no? Porque realmente se caerían muchas máscaras y muchos velos con eso. Con usted me reencuentro la semana que viene. Chao.